quiero compartir con ustedes algunas cosas de las que logré comprender y entender en la preparada de este tema. Lo primero y más importante, pues este es como el mensaje que quisiera que se lleven a la casa, pues les sonará extraño que la primera filmina sea el mensaje definitivo, pero la falla cardíaca definitivamente es una enfermedad prevenible, ¿cierto? Si todos nos pusiéramos las pilas y fuéramos capaces de trabajar en este grupo de pacientes que están en estadio A y B, tendríamos suficientes herramientas, no para evitar que todos, ¿cierto? Porque ya ni las vacunas pues están siendo infalibles, pero sí una gran proporción de pacientes no siguieran a estadios C y D de esta enfermedad que tiene una alta prevalencia e incidencia a nivel mundial. Lo otro que quiero hacer énfasis y que quiero que veamos es, este es un corazón normal, un corazón que tiene una fracción de eyección del 73%, con un volumen diastólico de 99, sistólico de 26, un gasto cardíaco de 4,9. ¿Sí? Me voy a saltar a este que para todos es muy claro, que es un corazón enfermo. ¿Sí? Vean en la falta de fuerza de contracción a este ventrículo izquierdo. Y tenemos que tiene una fracción de 21%, que muchas veces corremos a una ecocardiografía a revisar única y exclusivamente la fracción de eyección, y con eso es que le decimos a los pacientes, usted no tiene derecho a estar ahogado porque tiene 60% de fracción de eyección, y no miramos un montón de parámetros que vamos a hacer énfasis en esta charla, ¿cierto? Entonces, este paciente tiene 210 mililitros de volumen diastólico, con un volumen sistólico de 161 y un gasto cardíaco de 2,8, ¿cierto? Insisto, un paciente que claramente para todos está enfermo. Y en este grupo de pacientes es en el que vamos a enfocar nuestra charla y al que quiero que le paremos bastante atención y que seamos capaces de coger una ecocardiografía. A la última filmina de la conferencia va a ser mostrarles un reporte ecocardiográfico y que seamos capaces de identificar este grupo de pacientes en el cual podemos trabajar. Ya este tiene algo de compromiso o mucho compromiso cardíaco, pero como salimos corriendo a revisar la fracción de expulsión y encontramos que tiene 72%, le vamos a decir normalmente al paciente, no señor, usted no tiene por qué estar ahogado, usted se está como que haciendo, ahí vino el señor canzoncito, la viejita pues histérica, ¿sí? Y entonces veamos qué es lo que pasa en este corazón. Este corazón tiene un volumen diastólico de 49 mililitros, veamos que un volumen diastólico normal es de 100, ¿sí? Un volumen sistólico de 13, pero vean lo que pasa cuando yo este volumen latido lo multiplico por la frecuencia cardíaca, me da un gasto cardíaco apenas de 2,1, ¿sí? litros por minuto, ¿sí? O sea que este paciente, para que me entiendan, básicamente casi que vive en choque cardiogénico. Y a este grupo de pacientes, porque tiene 72%, le decimos que está aliviado. Ojo que no, e insisto, este va a ser como el foco de la charla y lo que quiero que nos quede muy claro aquí en adelante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la miocardiopatía hipertensiva? La miocardiopatía hipertensiva se ha definido como esa presencia de hipertrofia ventricular izquierda en ausencia de otras causas diferentes a la presión arterial. Pero eso también quiero que lo ampliemos durante la charla y lo voy a tocar durante la charla, que no es solo esa hipertrofia la que nos preocupa, sino que es todo el compromiso diastólico, sistólico, llamémoslo así, y los otros componentes del corazón. ¿Listo? Entonces, hoy en día se ha estado hablando de la falla cardíaca con fracción de expulsión preservada, ¿cierto? Hay que tener que esto es un síndrome heterogéneo en el cual tenemos disfunción ventricular tanto diastólica como sistólica, hay disfunción a nivel vascular, disfunción endotelial, rigidez vascular, puede haber incompetencia cronotrópica y un imbalance autonómico y además disfunción en el lado derecho, fibrilación auricular e incluso enfermedad pulmonar con hipertensión pulmonar debida a esta disfunción ventricular, ¿cierto? Entonces veamos acá. Normalmente son pacientes que tienen comorbilidades, obesidad, diabetes, hipertensión, daño renal. Esto nos va a llevar a una inflamación sistémica que nos va a afectar pues diferentes órganos, pero aquí nos enfocaremos en el corazón y vamos a ver cómo esa inflamación nos va a dañar el endotelio y cómo va a perjudicar tanto a las células miocárdicas, o sea, a los miocitos, como a las células que lo rodean, ¿cierto? Entonces hay 4 preguntas que se plantean en un artículo que salió recientemente de cómo enfocar esta patología, ¿cierto? Si es una entidad única, entonces con unos patrones de signos, biomarcadores y síntomas que se encuentran en todos los pacientes,
o si pensamos que son varias enfermedades con una alta prevalencia de comorbilidades no cardíacas, ¿cierto?, que en general son pacientes mayores y que todavía no se ha encontrado un modelo único, por ejemplo, en ratoncitos para reproducir esta enfermedad, ¿cierto? Entonces, primera pregunta. La otra pregunta es que si se debería clasificar en una forma clínica o en una forma mecánica, ¿cierto? Entonces, en la forma clínica nos permitiría tomar decisiones de manejo en un en un gran grupo de pacientes, o que si nos basamos en algo mecánico, podría estimular el desarrollo de medicamentos enfocados solo a ese mecanismo, ¿sí?, y nos podría ayudar a que hiciéramos una evaluación de la contribución de cada uno de esos elementos. La otra pregunta que se hacen los investigadores es si estos se responde separadamente como subpoblaciones al tratamiento. Entonces, un grupo de personas piensan que debería tratarse como un grupo grande, ¿cierto?, que tiene diversas etiologías y que nos podría ayudar a avanzar en el manejo de los pacientes, y que, como estamos acostumbrados en cardiología, nos permitiría hacer estudios de gran cantidad de pacientes para probar los medicamentos y sacar conclusiones, o si más bien hacer una forma de manejo por subpoblaciones, tratando de encontrar un subtipo fisiopatológico para cada uno, ¿sí?, que nos permita como diferenciar cuánto es la participación de diabetes, de falla cardíaca y de obesidad en este grupo de pacientes, ¿cierto? Y el otro punto o la otra pregunta que se hacen es cómo o cuáles serían nuestros objetivos en esos estudios. Si los vamos a hacer como siempre hemos estado acostumbrados en cardiología, enfocados a morbimortalidad, de lo que hablamos de desenlaces duros, o si más bien nos vamos a quedar evaluando calidad de vida, capacidad de ejercicio, para tratar de hacer estudios de pronto más cortos, ¿cierto?, y evaluar el impacto que puedan tener esos nuevos medicamentos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de dilucidar en la charla es cómo la hipertensión, esa sobrecarga de presión que se está haciendo, que nos lleva a una activación neurohormonal, a una inflamación, ¿cierto?, nos va a producir hipertrofia ventricular izquierda. Por este otro lado nos va a dar rigidez de la aorta, nos va a dar una mala perfusión coronaria, nos va a llevar a isquemia miocárdica, incluso, y en esto voy a ser muy enfático en la charla, incluso sin tener una enfermedad coronaria manifiesta, ¿sí? Esta isquemia miocárdica está dada por la disminución de la reserva coronaria, ¿sí? Y todas estas cosas nos van a llevar a esta disfunción diastólica, y que tiene como factores contribuyentes la edad, la raza, la ingesta de sodio, la obesidad, la diabetes, la falla renal crónica y la sobrecarga de volumen además. Entonces, tenemos aquí que una sobrecarga hemodinámica puede ser dada por un aumento de la presión o un aumento del volumen. Este aumento de la presión nos va a llevar a un aumento del estrés sistólico de la pared, nos va a producir una transducción mecánica que va a hacer que hayan señales extra e intracelulares que produzcan remodelamiento ventricular. Cuando tenemos hipertrofia concéntrica, es debido a que hay aumento de sarcómeras en paralelo. Veamos cómo son normales, veamos aquí cómo se aumentan en paralelo. Mientras que cuando la sobrecarga es de presión, esas sarcómeras se ponen en serie, ¿cierto? Entonces, la hipertrofia concéntrica nos da cavidades pequeñas con grosor de la pared aumentado, mientras que la hipertrofia excéntrica nos produce cavidades grandes con grosor de la pared disminuido. Entonces, tenemos aquí una célula normal que está sometida a un estímulo de un factor de crecimiento, algunas veces debido a una hipertrofia fisiológica producida por el ejercicio, o en hipertrofia concéntrica o hipertrofia excéntrica, y que nos van a llevar a un aumento en la expresión de genes patológicos. Entonces veamos aquí cómo es de diferente los miocitos en un miocardio normal, y veamos acá cómo se ve un miocardio hipertrófico, ¿cierto? Entonces, en ecocardiografía, esos tipos de hipertrofia la podemos clasificar básicamente estos son modelos de hipertensión en una geometría normal, teniendo en cuenta un parámetro que se llama grosor de la pared y el índice de masa ventricular. El primer evento que empezamos a tener es un remodelamiento concéntrico, en el cual vemos que el grosor de la pared va aumentando y el radio de la cavidad va disminuyendo.
Luego pasaríamos, cuando el estímulo se perpetúa, a una hipertrofia concéntrica, veamos cómo se pone gruesa la pared y cómo es pequeña la cavidad. Recordemos el caso del paciente que tenía un volumen diastólico bastante pequeño y disque con una fracción de eyección muy buena. Y finalmente, cuando la hipertensión sigue y no tuvimos en cuenta, pues si no la manejamos, llegamos a una hipertrofia excéntrica en el cual tenemos una cavidad dilatada con una pared bastante delgada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el organismo? ¿Cierto? Se ha estudiado en ratoncitos en el cuales tenemos un modelo patológico en el cual tenemos un ratoncito, digámoslo, como sin la alteración, y este grupo le pusieron una banda, le hicieron una coartación de aorta, ¿sí? Y veamos cómo hay un aumento de la masa en este ventrículo del ratoncito que tenía como si fuera una estenosis aórtica o una sobrecarga de presión similar a la hipertensión arterial. En el modelo fisiológico cogen ratoncitos y los ponen a nadar, los enseñan a nadar y por 4 semanas los ponen a nadar constantemente y veamos que también se aumenta la masa ventricular en una forma similar al del ratoncito que le indujeron la sobrecarga de presión. Pero ¿qué pasa ¿cuáles son los genes que están estimulando ese crecimiento? Entonces veamos aquí el control, veamos cómo se ve bonito el miocardio, ¿cierto? Solo los miocitos con la matriz extracelular sin tener ninguna importancia, y veamos aquí el miocardio hipertrófico, veamos que la matriz extracelular tampoco tiene mucha importancia, mientras este grupo de pacientes, de ratoncitos, perdón, al cual se le sometió al bandaje de la aorta, como esa matriz extracelular hace que la interacción entre los miocitos sea mala. Y como les decía, los genes que se activan o que estimulan este crecimiento anormal son genes fetales básicamente, ¿cierto? Entonces tenemos factores natriurético atrial, el factor natriurético el ventricular, las cadenas de miocina, ¿cierto? Están alteradas o son los genes que están produciendo en comparación con los ratoncitos que fue un modelo fisiológico de hipertensión. Estas secuencias que usan son secuencias para tener un control y demostrar que sí se está haciendo bien el rastreo del RNA en los diferentes grupos, ¿cierto? Entonces, tenemos unos estímulos dados por genes fetales, ¿cierto? Saltándome un poquito, por esto puede tener utilidad la evaluación del péptido natriurético en este grupo de pacientes, debido a que son este grupo de genes los que nos están ocasionando esa hipertrofia. Entonces, tenemos dos tipos de hipertrofia, la hipertrofia patológica y la fisiológica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el estímulo en la patológica? Puede ser enfermedades como la hipertensión, que nos van a dar aumento de la presión, o otro tipo de miocardiopatías, pueden ser familiares, virales o tóxicas. Mientras que en el fisiológico tenemos una actividad regular física, ¿cierto? Que puede ser que nos dé una carga de volumen como el correr, el caminar o el nadar, o aumentos de presión debidos a las personas que entrenan levantamiento de pesas, ¿cierto? Entonces son dos estímulos diferentes. En cuanto a la parte de la morfología cardíaca, los dos, como vimos, incrementan el volumen de los miocitos, ¿cierto? Hay formación de nuevas sarcómenas en las dos, pero lo que diferencia importantemente la cardiopatía hipertrófica patológica es la fibrosis intersticial y que puede haber necrosis de miocitos y apoptosis, que no pasa en la cardiopatía fisiológica, ven, la hipertrofia fisiológica. La expresión de genes, como lo digo, usualmente pues los genes fetales están sobreregulados, mientras que en la fisiológica estos genes están relativamente normales. La función miocárdica a largo plazo se va a deprimir, en la fisiológica va a estar normal, ¿sí? Puede ser la posibilidad de reversar, usualmente no regresa, digo usualmente porque hay casos en que sí podría regresar, mientras que esta hipertrofia fisiológica sí regresa usualmente, y que esta nos lleve a falla cardíaca es común, mientras que la fisiológica no. Entonces, ojo con esto, acabamos de hablar de los miocitos, que son la menor cantidad de células en el corazón, pero son el 70% del volumen.
Pero otro grupo de células bien importantes son las células que están en el intersticio, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos esos estímulos que nos producen muerte de miocitos, ¿sí?, nos va a llevar a que eso se va a volver un factor para que haya prefibrosis, ¿cierto? O factores profibróticos, y hace que los fibroblastos se conviertan en miofibroblastos y nos lleven a una deposición de colágeno anormal, lo que nos va a llevar a alteraciones mecánicas a nivel eléctrico y a nivel funcional, y que finalmente nos produzcan unos efectos adversos a nivel clínico. Entonces, una cosa que he aprendido pues ahí de estudiar fisiología y hacer unas cosas, es que cuando yo pues pasé por allá por quinto semestre que me enseñaban cardiología, en tercer semestre en fisiología, me hablaron de la sarcómera, ¿cierto? Pues yo entendía la sarcómera como unas proteínas allí contráctiles que funcionaban solitas y que eso nos daba la contracción celular. Después aprendí que lo que pasa en una sarcómera a través de otros grupos de proteínas, esta es la membrana celular, a través de otros grupos de proteínas termina conectándose con esa membrana celular y con otras proteínas termina conectándose al colágeno. Entonces lo que tenemos que pensar es que esto que está pasando de este lado va a estar pasando de este otro lado. Entonces el corazón funciona, ¿cierto?, como toda una célula casi única al unísona, porque la contracción va a ser muy bien coordinada, ¿cierto? Entonces, eso lo logramos en los corazones normales, en los que vemos que los miocitos tienen una cantidad de tejido intersticial normal, ¿cierto? Y entonces, que este colágeno que tenemos es el que nos va a permitir esa interacción entre diferentes células. Diferente a los pacientes que tienen una hipertrofia patológica, en que veamos cómo se acumula en el intersticio el colágeno tipo 1 sobre todo, y esto va a hacer que la contracción pierda calidad. ¿Por qué? Porque este grupo de células no va a tener interacción con este grupo de células como debería ser, ¿cierto? Veamos aquí cómo está esa parte fibrilar de la matriz extracelular en un corazón normal. Veamos cómo está organizada y cómo le va a dar soporte a los diferentes miocitos, mientras que en el paciente que tiene la hipertrofia patológica se va a perder esa organización. Entonces va a hacer que nuestros miocitos pierdan, como les digo, efectividad en la contracción. Esto es un estudio hecho con resonancia magnética. Aquí veamos cómo es la coloración, llamémoslo así, con gadolínio en un paciente normal, y veamos cómo se pierde esto en el paciente que tiene falla cardíaca. Por este método nos permite hacer una evaluación de la cantidad del volumen extracelular, y veamos que cuando el volumen extracelular es mayor del 40%, nos va a dar más probabilidad de falla cardíaca y mayor probabilidad de muerte comparados con volúmenes extracelulares más bajos. Entonces, esto para recalcar la importancia que tiene esa fibrosis intersticial. Entonces, aquí pues haciendo más énfasis, veamos que aquí tengo un miocito, otro miocito, que se interrelaciona muy bien con el miocito adyacente, ¿cierto? Mientras que cuando tengo la enfermedad, cuando tengo una fibrosis intersticial, se me van a desorganizar los miocitos y voy a perder esa interacción entre miocitos. Y aquí, entonces, entre mayor fibrosis intersticial, mayor rigidez, pérdida de la contracción y más probabilidad de muerte en este grupo de pacientes. Esta diapositiva, esta fotico, como a resumen de esta parte de la conferencia, para insistir en lo mismo, ¿cierto? Un corazón normal, veamos cómo están los miocitos, veamos cómo está la sarcómera, ¿cierto? Veamos cómo está el intersticio, que es de soporte nomás, mientras que en el miocardio hipertrófico vamos a tener acumulación de sarcómeras en paralelo, porque estamos hablando de una sobrecarga de presión, ¿sí? Y vamos a tener que un intersticio que en vez de servir de soporte nos está estorbando entre los diferentes miocitos. ¿Listo? En cuanto a la circulación coronaria, es bien importante tener en cuenta que normalmente en una coronariografía solo vemos el 15% de la circulación coronaria, ¿cierto? Entonces, con esta coronariografía decimos que tenemos una coronaria que es normal y que el paciente está bien, ¿cierto? Pero veamos una microfotografía que nos muestra que estas son células, vasos epicárdicos, ¿cierto? Y que alcanzaremos a ver solamente hasta por aquí una pequeña cantidad de vasos.
Las arteriolas, que son los vasos que manejan la autorregulación, son el 75% de la circulación coronaria, e insisto que no la alcanzamos a ver en una coronariografía, y mucho menos pues ya los capilares y esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué empieza a pasar en los pacientes que tienen hipertensión? Ojo, insisto, voy a hablar de isquemia miocárdica sin tener lesiones en esos vasos epicárdicos, ¿listo? Entonces empieza a pasar, estos son unos modelos de raticas en los cuales tenemos raticas las blancas que son normales, que no son hipertensas, y este es un modelo de hipertensión espontánea, ¿cierto? Entonces veamos que las arteriolas por milímetro cuadrado son menores en el grupo de raticas hipertensas, en los diferentes grupos de edad, desde 1.5 hasta los 22 meses, que en el grupo de raticas normales, ¿cierto? Lo otro interesante es que el lumen, ¿cierto? La luz del vaso es menor en la ratica hipertensa que en la ratica normal, el grosor de la pared es mayor en la ratica hipertensa que en la ratica normal, y cuando hacemos una relación de lumen grosor, veamos que está alterado y es menor en las raticas hipertensas. ¿Listo? Lo otro interesante y que es importante recordar es que la perfusión del endocardio y del subendocardio está durante la diástole, ¿cierto? Entonces, veamos que aquí en diástole tenemos aquí a nivel de los senos del seno de Valsalva una presión arterial diastólica de 80, que es la que hemos llamado siempre como normal, y a diferentes niveles, ¿cierto? Aquí a nivel epicárdico y aquí a nivel del endocardio, veamos cómo la presión empieza a afectar. A nivel epicárdico el gradiente es de 80 a 0 porque allí no hay presión, mientras que a nivel endocárdico, como ya se tiene una presión de la cavidad ventricular, entonces se genera una presión de 10 milímetros de mercurio. El gradiente que tenemos normalmente es de 70 milímetros de mercurio para que durante la diástole se dé la perfusión y la llegada de sangre al endocardio, ¿cierto? Veamos lo que pasa en la sístole, que ya hay algo de contracción, entonces ya tenemos 120 aquí a nivel del seno de Valsalva, los vasos epicárdicos están sometidos a algo de presión, entonces hay una presión de 20, ¿sí? Mientras que en el vaso endocárdico la presión de la cavidad ya llegó a 120 milímetros de mercurio, o sea que se igualó esta presión con la presión arterial sistólica, y el flujo coronario se pierde completamente durante la diástole. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen hipertrofia? En un paciente que tiene hipertrofia, un cambio de volumen igual que en un paciente normal, vean la presión tan importante que nos va a generar comparado con el paciente normal, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que pensar es que ese paciente que tiene una hipertrofia, ¿cierto? Que está hipertenso, esta presión a este nivel no va a ser de 10, sino que va a ser de 20 o más, entonces la circulación coronaria no va a estar buena durante la diástole. Insisto, aún sin tener enfermedad coronaria pues como tal. La reserva del flujo que se tiene es, en una persona normal, tenemos una autorregulación entre 40 y más o menos 160 de presión arterial. Se mantiene un flujo constante, y cuando se somete ese corazón normal a un estrés, hay la posibilidad de generar una vasodilatación que nos puede aumentar hasta 5 veces el flujo coronario, ¿cierto? Mientras que un paciente que tiene hipertensión, que está hipertrófico, ya su autorregulación está más alta, está por encima ya llega a los 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Y cuando se produce un estrés mayor al que él ya está siendo sometido, solamente se puede aumentar el flujo debido a la vasodilatación 1,5 veces, ¿cierto? Entonces veamos que hay menos probabilidad de que llegue buen flujo a ese corazón. Esto en cuanto al flujo coronario por mililitro minuto. Entonces, en un corazón que es hipertrófico, cuando hablamos de la cantidad de flujo que llega, puede ser igual al normal, ¿cierto? Pero veamos que la vasodilatación no me va a aportar tanto flujo, y que cuando ya lo hablamos por gramo de tejido, ¿cierto? Se va a dar ese flujo igual, pero no va a haber, al no haber esa posibilidad de vasodilatación, si el paciente llegara a tener una enfermedad coronaria con una lesión del 50%, que normalmente en una coronariografía un hemodinamista no toma ninguna decisión
y no va a poner un stent si tiene una lesión del 50%, vean que esa lesión del 50% en un paciente hipertrófico es como si tuviera una lesión del 70% un paciente normal, ¿cierto? Entonces, ojo, lesiones del 50% que son no significativas en un paciente normal nos pueden llevar a situaciones de isquemia e de infarto. ¿Listo? Y aquí para demostrarles lo que pasa además en el endotelio, que es un endotelio enfermo en un paciente que es hipertenso, que es diabético, que es dislipidémico, ¿cierto? Entonces veamos aquí lo que pasa. Cuando uno tiene un endotelio que lo ha denudado, pues cuando tiene un vaso, perdón, que le ha quitado el endotelio, no hay vasodilatación inducida por el endotelio, ¿cierto? Pero sí va a generar la misma vasodilatación que un paciente normal, ¿cierto? Entonces, el paciente hipertenso va a tener un endotelio como este, el cual no va a funcionar bien, ¿cierto? Y este es en un modelo de animalitos que tenían hipercolesterolemia. Veamos cómo la hipercolesterolemia me va a inhibir la vasodilatación, ¿cierto? Casi que igual que el paciente que no tiene endotelio, ¿cierto? Entonces, ojo, paciente hipertenso, muy probablemente lipidémico, así se va a comportar su endotelio, su vaso sanguíneo, que no va a ser capaz de producir vasodilatación. Entonces, a manera de resumen, hasta acá en esta parte de la isquemia tenemos que un remodelamiento del ventrículo izquierdo me va a necesitar que se incremente, ¿cierto? Va a haber mayor utilización de energía, va a haber déficit de energía, ¿cierto? Ese estrés que está sufriendo el miocardio me va a llevar a una hipertrofia maladaptativa, ¿cierto? Me va a llevar a que se disminuya la generación de ATP. Por aquí va a haber unos factores de crecimiento que me van a llevar a esta hipertrofia maladaptativa, y la matriz extracelular, que ya hablamos de ella, ¿cierto? También nos va a hacer que se nos lleve a una dilatación progresiva. Va a haber apoptosis, que ya hablamos que la apoptosis me va a generar más deterioro más fibrosis intersticial, ¿cierto? Va a haber necrosis, y todo eso se va a volver un círculo vicioso en que volvemos acá y volvemos a empezar. ¿Listo? Entonces, esto clínicamente cómo me afecta, y yo como ecocardiografista, cómo puedo informarles que esto está pasando, ¿cierto? Entonces, siempre, insisto, nos hemos preocupado mucho de la sístole, ¿cierto? Siempre nos preocupa la sístole, la fracción de expulsión, pero ojo, la diástole es tan o más importante que la sístole. Para yo poder bombear bien, pues hombre, me tengo que llenar bien. Si no lleno bien mi corazón, pues lo que él va a bombear no va a ser mucho, ¿cierto? Entonces, ya tenemos claro, ¿cierto? Y para casi que todo el auditorio aquí ya es claro que la diástole es un fenómeno que consume energía. Pero ¿por qué consume energía? Es la pregunta que voy a responder, ¿cierto? ¿Y por qué? El estímulo beta adrenérgico lo tenemos muy claro que es un estímulo cronotrópico, o sea que nos da frecuencia, que es un estímulo inotrópico, o sea que nos da fuerza, pero ¿por qué se convierte en un lucitrópico positivo? Lucitrópico me hace referencia a la diástole. ¿Listo? Entonces, veamos aquí el receptor beta adrenérgico, ¿cierto? Actúa a través de las proteínas C estimulatorias, ¿cierto? Entonces, me va a hacer que los canales de calcio se me abran, ¿cierto? Entonces, voy a tener el estímulo inotrópico aquí. Me habla de que a nivel del retículo sarcoplásmico va a haber retoma, ¿cierto?, del calcio. Entonces hay un estímulo lucitrópico allí, y me va a hacer que la troponina ahí me produzca relajación, y por aquí podríamos tener ese estímulo lucitrópico del corazón, ¿cierto?, del receptor beta adrenérgico. ¿Listo? Otra forma, ¿cierto?, de por qué se gasta energía en la diástole es debido a que ese estímulo beta adrenérgico va a necesitar fósforo aquí, ATP, para desinhibir la bomba de recaptación en el retículo sarcoplásmico, ¿cierto? Entonces aquí va a haber retoma de calcio, y que esto es un estímulo lucitrópico también, ¿cierto? Y la otra forma de explicar, o que normalmente se explica, el por qué se consume energía durante la diástole, es que para producir una disociación de la tina y de la miosina, ¿cierto? Aquí están unidas y está la sarcómera produciendo contracción,
para que se desliguen esas dos proteínas se necesita ATP. Entonces, esta es la otra forma de explicar el por qué la diástole consumía energía, ¿cierto? Pero en las guías, incluso en las guías de función diastólica, tímidamente, y lo resalto aquí, hablan que la disfunción diastólica es usualmente el resultado de una alteración de la relajación con o sin reducción de las fuerzas de restauración. Insisto, tímidamente dicen y succión diastólica temprana. Nunca más en la guía vuelven a explicar cómo se produce esa succión. Revise el libro de Urango, la última edición, tampoco explican dónde viene esa palabra succión ni cómo se produce. Entonces, yo voy a pasar a exponerles esto acá. Entonces, hay un doctor, pues aquí vamos a unas filminas que ya he usado en otra conferencia, pero que son importantes retomarlas, que se llamaba Francisco Torrenguas. Él incluso estuvo aquí en esta clínica y demostró cómo el corazón es una banda miocárdica, ¿sí? Que se desenrolla desde la arteria pulmonar hasta la arteria aorta, ¿cierto? Y es solo se vuelve una sola banda ese miocardio, y él hablaba de la succión durante la diástole y de la eyección durante la sístole, y que esta succión era dada por contracción de las fibras ascendentes. Mi teoría personal es que él tuvo dos situaciones que fueron en contra de que esta teoría no fuera más conocida. Una es que era cirujano, con mucho respeto a los cirujanos, pues que no, afortunadamente no veo ninguno por aquí, y la otra es que era español, ¿cierto? Si él hubiera sido un cardiólogo y americano, dígase Brownwell, por ejemplo, todos estaríamos hablando claramente de succión durante la diástole. ¿Listo? Entonces, veamos en el ciclo cardíaco qué es lo que tenemos. En el ciclo cardíaco hablamos de que esto es sístole y de que aquí para acá es la diástole, ¿cierto? Entonces, esa sístole está dada por la contracción de unas fibras descendentes que hacen que la punta del corazón se arrime a la base, ¿cierto? Y entonces esto nos va a dar la expulsión de sangre, ¿cierto? Y en el modelo normal que tenemos en nuestra mente, tenemos que esta diástole era dada por una relajación, porque los músculos como que había esa disociación entre la tina y la miosina, que hubo entrada del calcio al retículo sarcoplásmico, ¿cierto? Entonces sonaba algo muy pasivo, ¿cierto? Y que ese efecto pasivo hacía que bajaba la presión dentro del ventrículo, y como había más presión en la aurícula, pues iba a darse el proceso de la diástole, ¿cierto? Entonces, en este modelo nos hablan es que hay una contracción de estas fibras ascendentes que hacen que se separe la punta del corazón de la base, y eso genera una succión sobre el volumen que hay en la aurícula, y por eso se da el proceso de la diástole. ¿Listo? Entonces, otro grupo de autores para tratar de demostrar esto, cogieron, aquí tenemos cómo se desenrolla pues el corazón, que hay una lazada basal, una peziana, y aquí cómo está esta parte del segmento ascendente, y sobre este segmento ascendente infiltraron formaldehído. Formaldehído es alcohol, ¿cierto? Y produjeron un infarto. ¿Y qué lograron demostrar ellos? Que en el estado basal, ¿cierto?, el tiempo de relajación isovolumétrica, que es la primera fase de la diástole, es de 40 milisegundos, y a los corazoncitos que le pusieron formaldehído se prolongó a más del doble ese tiempo de relajación isovolumétrica, ¿cierto? Y cuando hicieron evaluación de parámetros de función diastólica por ecocardiografía, vieron como la relación EA, ¿cierto? Entonces recuerden, tenemos la diástole, una fase de relajación isovolumétrica, una onda E, que hemos dicho siempre que es más o menos el 75% del llenado, y tenemos una onda A que es el 25%, ¿cierto? Entonces, cuando uno establece esa relación de E y de A, pues hombre, tiene que ser mayor de 1. Cuando hay una disfunción diastólica, la onda E, esa fase de llenado rápido, es menor que la fase de la contracción auricular, entonces por eso nos da menor de 1. ¿Listo? Entonces, esta sería una nueva concepción del ciclo cardíaco, y este es el ciclo cardíaco clásico. En esta nueva concepción del ciclo cardíaco hablamos de contracción tanto durante la sístole y durante la diástole, en la cual durante la sístole hay una disminución del volumen y durante la diástole hay un incremento del volumen en esta fase inicial. ¿Qué tenemos en el modelo clásico, cierto? Y que es el que creo que ustedes deben seguir hablando, pues no soy yo nadie para
hacer de Brownwall aquí, a decirles que siempre van a tener que seguir hablando de este modelo, pero en este modelo clásico hablamos de una sístole en que había una contracción isovolumétrica, una fase de eyección y ya una fase de eyección lenta. Y en esa fase diastólica, una fase de relajación isovolumétrica, luego una fase de llenado rápido, una diástasis y una fase de contracción atrial. ¿Listo? Entonces, en ecocardiografía, ¿cómo podemos evaluar esto? ¿Cierto? Entonces, insisto, este es el flujo mitral normal en el cual una fase de relajación isovolumétrica, una E más grande que la A, y aquí esta fase de la contracción auricular, ¿cierto? La relación EA mayor de 1.5. Entonces, esto es lo normal. En el patrón de disfunción diastólica de trastorno de relajación se llama, vemos que la onda E se vuelve más pequeña que la A. El patrón que se llama pseudonormal, veamos que la E vuelve a ser similar a la E del patrón normal, por eso la palabra, pues el prefijo pseudo, o sea, falsamente normal. Luego hay un patrón que se llama un patrón restrictivo en que la onda E se vuelve muy alta, ¿cierto? Y voy a saltarme aquí al Doppler tisular, ¿cierto? El Doppler tisular es que, insisto, ya tenemos conocido que la contracción auricular es en forma de escurrir una trapeadora, ¿cierto? Entonces, la base se arrima a la punta, ¿cierto? Durante la sístole y durante la diástole, bien sea, insisto, por el mecanismo que siempre hemos hablado que es una relajación pasiva o por el mecanismo que nos proponía Torrent-Watts que es una contracción, esa base se vuelve a separar de la punta y ese movimiento es el que hacemos o seguimos en esta parte del Doppler tisular. Entonces, en un corazón normal, esta E' es mayor que la A, mientras que en un corazón que tiene disfunción diastólica por trastorno de relajación, ese movimiento no es tan amplio, entonces la E es menor que la A, y el patrón pseudonormal, una forma diferencial, que esta onda E es falsamente buena, es en el Doppler tisular, vamos a ver que la E es pequeña como en el trastorno de relajación. ¿Listo? Entonces, aquí en ecocardiografía, un corazón normal, aquí tenemos el ciclo cardíaco, aquí durante la sístole, esta es la línea de base, entonces aquí vemos que esta parte del corazón, la base, se arrimó hacia la punta, y aquí en la diástole vemos cómo se vuelve a alejar este anillo mitral de la punta, una onda E grande, una onda A' pequeña, y así va siendo el ciclo cardíaco. Y aquí el flujo transmitral con una onda E grande y una onda A más pequeña. Los pacientes que tienen trastorno de la relajación, vemos que la onda E' es pequeña y la onda E es menor que la onda A. ¿Listo? Entonces, un patrón de disfunción diastólica. ¿Esto por qué es importante? Porque establecemos una relación que se llama E' y se ha demostrado que cuando esa relación es mayor de 9, la probabilidad de que ese paciente desarrolle falla cardíaca con dilatación del ventrículo y disfunción sistólica es más alta que los pacientes que tienen este parámetro en valores menos importantes, ¿cierto? Aquí una cuñita, les hablé cuando hablaba de la expresión genética que había aumento del BNP, leyendo y revisando el tema, una de las formas que uno pudiera saber que ese paciente que tiene una miocardiopatía hipertensiva está descompensado es usando medición del petio natriurético, ¿cierto? Sería una forma de hacer el enfoque. Yo, Ricardo Fernández, yo sé que mis compañeros que manejan falla cardíaca van a decir que soy un brutico. Yo no uso mucho el petio natriurético. ¿Por qué? Porque en esta clínica, por lo menos, en otras partes tocará hacerlo, el petio natriurético no está en el POS. Hay que hacer mi PRES, ¿cierto? Vale más o menos, no sé, 200.000 pesos, me corregirá Juan Mario, 115, ¿cierto? Entonces, el petio natriurético me dice que el petio natriurético está alto, que mi paciente está en falla cardíaca. ¿Falla cardíaca por qué? Función diastólica alterada, estamos viendo que puede ser por función diastólica, función sistólica alterada, puede ser una valvulopatía, en fin, ¿cierto? Una eco a precio Sura vale 160.000 pesos, está en el POS y me va a decir si mi paciente tiene función diastólica buena o alterada, función sistólica buena alterada, me va a decir si tiene un derrame pericárdico, me va a decir cómo está la presión pulmonar, me va a decir cómo están las cavidades, ¿cierto? Entonces,
pues si ustedes me preguntan, yo personalmente no uso mucho el péptido natriurético. Y en pacientes que esta relación es mayor de 15, está demostrado que me está hablando de aumento de las presiones de llenado, ¿sí? Y que hay una alteración definitiva del péptido natriurético, ¿sí? No les estoy diciendo que no lo usen, sino que tengan en cuenta que hay una herramienta que termina siendo más barata a largo plazo y con mayor información. ¿Listo? Entonces eso en cuanto a función diastólica, ¿cierto? En cuanto a función sistólica, de función sistólica, les insisto, no me voy a quedar solamente con que el corazón bombee 60%, 65%, ¿cierto? Sino que ese 60 o ese 65% sí es real, sí está siendo debido a una buena contracción de mi corazón. Entonces, una forma de definir eso es a través del strain, ¿cierto? El strain es una medida de la deformación, ¿cierto? Y se lleva tanto a nivel del eje largo, ¿cierto? Como a nivel de engrosamiento cuando estamos hablando de algo radial. El strain, que es algo de uso clínico, es lo que he encontrado más parecido a lo que vemos a nivel, pues, digámoslo, experimental, ¿cierto?, de la contracción de la sarcómera. Entonces veamos que aquí tengo una sarcómera en estado basal relajado y aquí tengo una sarcómera contraída, ¿cierto? Entonces, como el strain es de formación, es este estado contraído menos el estado basal sobre el estado, pues, como de contracción. Este cambio de contracción sobre este estado basal es lo que me va a decir la deformación, ¿cierto? Entonces, ¿qué parámetros tengo yo o qué patrones de strain tengo? Esto es lo normal, ¿cierto? Tengo aquí mi momento cero, mi músculo se contrae, ¿cierto? Este acortamiento es un acortamiento que sería negativo, ¿cierto? Ojo que el strain bueno es menos 20, mejor menos 22, muy bueno menos 25, ¿cierto? Entre más negativo, más acortamiento me está produciendo mi fibra miocárdica. Entonces, algunos autores han dicho que le quitemos ese menos para que a todo el mundo le quede muy claro que 25 es mejor que 20, ¿sí? Porque a la gente le dicen menos 25, entonces piensa que está más mal que menos 20, ¿listo? Entonces, esta es la contracción normal. Aquí tenemos un patrón que sería una contracción disminuida. Aquí tenemos una fibra miocárdica que no se está contrayendo. Aquí tenemos una fibra miocárdica que empieza algo de contracción, pero luego empieza a sufrir una distensión. Y este patrón rojo sería el patrón del aneurisma, que ese grupo de células durante la contracción, en vez de apretarse, se dilata, ¿cierto? Entonces serían los diferentes parámetros del strain. El strain se hace en 4, 3 y 2 cámaras cuando hablamos del strain del eje largo, ponemos unos puntos. El computador, pues el ecocardiógrafo es capaz de hacer seguimiento de esos puntos y con eso me dice, por ejemplo, que este paciente tiene un strain de menos 19, que insisto es un valor normal, ¿cierto? Y aquí para verlo, el de 4 cámaras, veamos que todo mi grupo de células en 4 cámaras o mis grupos de células están bien. Aquí el de 2 cámaras y aquí el del eje largo. Entonces veamos que el valor es completamente normal. ¿Sí? Amigo mío, ¿me puedes poner a rodar este videito, por favor? Entonces, vean lo que pasa con la fracción de expulsión, ¿cierto? Vean que uno ve aquí en 2D y aquí en 3D que esta cavidad está grandecita y se vuelve pequeña, entonces uno diría que la fracción de expulsión es buena, ¿cierto? Ve un miocardio que se engruesa, entonces uno diría fracción de expulsión buena, función sistólica normal, ¿cierto? Hicimos la evaluación con ecocardiografía 3D y encontramos que la fracción de eyección es de 55%, ¿cierto? Aquí el volumen diastólico, aquí el volumen sistólico. Insisto, dice uno, ese corazón sistólicamente está bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando le hago el strain? Cuando le hago el strain, vean que la alteración es severa de la contracción de esos grupos celulares, ¿cierto? Insisto en lo que les dije por allá cuando estaba hablando con fisiopatología, son células grandes, hipertróficas, que pierden la correlación con su célula vecina debido a esa matriz extracelular que se llena de colágeno tipo 1, ¿cierto? Entonces, son unas células que van a crecer mucho, me van a hacer una cavidad pequeña y van a hacer que mi corazón no bombee una buena cantidad de sangre.
Proporcionalmente, sí, si yo hablo de fracción de expulsión de 55, 60%, parece que está muy bien, pero son una cantidad de sangre muy poca, ¿cierto? Que van a hacer que mi paciente no se sienta bien. ¿Listo? Y me encontré este artículo que hablaba de la hipertrofia ventricular izquierda, ¿cierto? Cómo se altera el strain longitudinal, ¿cierto? Y aquí, aunque pues queda muy pequeño, este fue un estudio en que tenían un grupo de normotensos, un grupo de hipertensos, que su espesor parietal todavía estaba normal, que tenían remodelamiento concéntrico, que ya iban teniendo hipertrofia concéntrica e hipertrofia excéntrica, ¿cierto? Entonces, la dimensión de la aurícula en el normal era 32, que es nuestro valor normal, y vean cómo se va aumentando hasta llegar a 37. El grosor de la pared se va aumentando también por aquí con un grosor de 0.38 y va subiendo hasta 0.41 en los diferentes grupos. Ojo, la fracción de eyección en todos los grupos, 66, 67, 66, 67 y 65. Insisto, si nos quedamos en este parámetro está bien. Y nuestra relación BE' pasa de 8, que es el valor normal, y vea cómo va subiendo progresivamente hasta 13 a medida que va haciendo mala alteración. Y veamos aquí cómo el strain, ¿cierto? Insisto, todos los grupos de pacientes tenían alrededor de 65% de fracción de expulsión. Veamos cómo el strain va progresivamente alterándose en ese grupo de pacientes, insisto, que parecían disque aliviados. Entonces, de tratamiento no me voy a extender mucho, solamente le voy a decir las dos cosas que han encontrado, pues que tienen un efecto positivo en el tratamiento de la falla cardíaca diastólica. Uno de ellos es el ejercicio. Esta filmina que se ve tan enredada es para decirles que eso que nosotros hablamos de que el ejercicio es bueno, de que nos disminuye el colesterol, de que nos mejora la diabetes, de que todas esas cosas que ya han sido demostradas son verdad, pero además, haciendo la revisión me encuentro que el ejercicio puede estimularnos a que hayan unos estímulos fisiológicos y nos lleven a una hipertrofia fisiológica, ¿cierto? Y que sea capaz incluso de contrarrestar la hipertrofia anormal, la que produce debido a estímulos de la angiotensina, de la noradrenalina, que nos lleva por esta cascada a producir una hipertrofia patológica. Entonces, traigo esta filmina porque decía aquí pues ese autor que antes de finales de la década del 80 a los pacientes con insuficiencia cardíaca se les aconsejaba evitar el ejercicio físico. Paradójicamente, antier nomás atendí a una compañera que terminó la residencia de cirugía cardiovascular y me trajo a la mamá y me dijo, no, es que a mi mamá le dicen en Panamá que está sufriendo del corazón, que no puede hacer ejercicio. Entonces yo les digo, yo a mis pacientes, si están enfermos, los mando a hacer ejercicio y me encuentro esta perla que me va a apoyar más para mandarlos a hacer ejercicio. Entonces a los enfermos los mando a hacer para que se alivien y a los aliviados para que no se enfermen. Listo. Entonces, esto ha tenido algún impacto en cuanto a esto. Y en cuanto a medicamentos, después de que han usado inhibidores del receptor de angiotensina, IECAS, beta bloqueadores, otros tipos de antihipertensivos, hicieron este estudio que llamó el TOPCAT, que comparó un grupo placebo contra espironolactona y sacando el grupo de Rusia, porque en este grupo de pacientes de Rusia y en Georgia encontraron que no hubo hipercalemia, ¿cierto? Que no había ginecomastia, que no había ningún efecto adverso reportado, ¿cierto? O muy baja con respecto a las otras partes del mundo. Entonces llegaron a la conclusión de que la adherencia no fue buena en este grupo de pacientes y al partir por pacientes de Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil, encontraron que la espironolactona podía tener un efecto positivo para manejar los pacientes que tienen hipertensión, que tienen hipertensión y que están en falla cardíaca diastólica. Entonces, ¿por qué el éxito de la espironolactona? El éxito de la espironolactona es porque está trabajando básicamente la parte de presión arterial, sí, pero también la matriz extracelular, ¿cierto? Entonces, por eso puede que este medicamento tenga alguna utilidad. ¿Cuál es la falla de la espironolactona? Y en esto estoy de acuerdo con el ministro de Salud, ¿cierto? No me ha tocado llenar a mí el primer papel porque alguien me diga, doctor, es que usted me tiene que mandar Aldatone. Eso nunca pasa, ¿cierto? Pero vienen con mucho respeto, con el candesartán, con otras moléculas que no han mostrado ser tan efectivas
que uno les tiene que llenar y que tienen que tomar es el medicamento comercial, ¿cierto? Entonces, insisto, estoy de acuerdo con el ministro, porque ¿qué le pasa a la espionlatona? Como es una molécula barata que se inventó hace tanto tiempo, no tiene una visitadora o un visitador que nos está diciendo, vamos para Cartagena, vamos a la provincia, vamos a tal parte, ¿cierto? Entonces, no la formulamos, o cuando mandamos espionlatona, no le decimos, ay, vea, compre el Dactone. No, compre espionlatona. Y, insisto, la espionlatona en falla cardíaca con función sistólica deprimida demostró ser maravillosa, ¿sí? Disminuyó la mortalidad. Las otras moléculas disminuyen 2 horas de hospitalización en pacientes escandinavos, que no somos nosotros, ¿cierto? Mientras esta sí disminuyó mortalidad y tuvieron que parar el estudio en falla cardíaca sistólica. Y veamos cómo ya en falla cardíaca diastólica también está teniendo relevancia. ¿Listo? Esto, pues para que vean lo que se nos viene en cuanto a medicamentos, probabilidades de manejo, ¿cierto? A nivel del estímulo disparador, entonces que antagonismo de la relaxina, que bloqueo de la proteína quimioatrayente de monocitos, a nivel de los miofibroblastos, a nivel de la fibrogenia extracelular, ¿cierto? Grupos de medicamentos que van a investigar, y todos estos son estudios que están buscando para tratar de manejar este grupo de pacientes, ¿cierto? Los hay con macitentan, con sacubitril valsartán también ya lo están haciendo, hay uno con riociguat, en fin, miles de medicamentos que están tratando de investigar para determinar cuál pueda tener utilidad en este grupo de pacientes. Y por último, aquí un reporte de ecocardiografía de nuestro servicio para decirle que todo esto que les he dicho lo pueden encontrar en el numeral 1. Ventrículo izquierdo, aquí describimos el tamaño, si está dilatado, si no está dilatado. El espesor parietal es este rengloncito el que hace referencia a si está normal, a si hay remodelamiento concéntrico, si hay hipertrofia concéntrica o hipertrofia excéntrica. ¿Cómo está la contractilidad? Insisto, podemos ver una contractilidad buena, ¿cierto? Y vamos a decir que nuestra fracción de expulsión es 55, 60 o 70. El MAPSE es otra forma de evaluar la función sistólica, ¿sí? Que cuando está mayor de 14 es bueno. El strain longitudinal, ¿cierto? Insisto que lo podemos mirar no todos los pacientes los podemos sacar porque a veces la ventana no es buena, pero cuando lo logremos sacar y ustedes vean por aquí, remodelamiento concéntrico, 60%, pero 12% de strain, ¿cierto? Este paciente ya está empezando a tener problemas, ¿sí? ¿Cómo está la función diastólica, los parámetros de función diastólica? Entonces aquí van a encontrar que puede haber trastornos de la relajación, patrón pseudonormal o un patrón restrictivo, ¿cierto? Entonces, la invitación después de toda esta conferencia es que no nos quedemos en este numerito nomás, sino que veamos e interpretemos todos estos valores que la ecocardiografía en hipertensión en ninguna guía tiene una indicación clase 1, ¿cierto? Pero en un paciente que la pidamos, ¿cierto? Y más, si tenemos alguna cosa, un electrocardiograma, algo que nos haga pensar que tiene hipertrofia, ya que tenemos una ecocardiografía en la mano, le saquemos el jugo suficiente y seamos capaces de decirle a nuestros pacientes, ojo, usted, a pesar de que parece bien, hay que tratar más esa hipertensión, hay que hacer más manejo de los factores de riesgo, hay que tratar de hacer más ejercicio, porque su corazón ya se empezó a afectar, ¿cierto? Entonces, insisto, la primera filminita fue, la falla cardíaca es una enfermedad prevenible, ¿cierto? Entonces, si ya estamos teniendo alteraciones aquí, vale la pena hacerle fuerza a nuestro paciente para que no llegue a una cardiopatía dilatada. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto.